problema para la siguiente parte, que es la vía del equilibrio, donde la persona viene con este tema, ¿no? Doctor, vengo porque tengo mareos, ¿no? Mareo, dice, ¿no? Sin embargo, la persona te empieza a contar, sí, doctor, cada vez que yo me levanto y muevo la cabeza, me viene, ¿no? Entonces, el mareo no tiene esa definición, porque el mareo es el llamado desvanecimiento, ¿no es cierto? Uno se desvanece. ¿Te desvaneces por qué? Primero, porque puedes estar deshidratado. Te desvaneces, ¿por qué? Por anemia, ¿correcto? Por anemia, ¿sí? Pero para que la persona te diga que cada vez que mueve la cabeza, que cada vez que se agacha, ¿correcto?, hace ese problema, entonces no tiene nada que ver la parte postural con el mareo. Entonces, cuando una persona, entonces la pregunta es, ¿y cómo se llama a ese problema que tiene la persona, ¿no?, de sentir que se cae cuando mueve la cabeza? Eso se llama vértigo, ¿correcto? Los vértigos es otro tema ahí, que tiene que ver con la parte postural de la cabeza. Entonces, el vértigo no es el colesterol. A veces le están metiendo a cada rato, ¿no?, sus vacinas para el colesterol ahí. Y tampoco un vértigo. Además, la persona ya ni tiene ni colesterol ya, ¿no? Ahora, el colesterol es malo, no es malo, pues, porque el colesterol ¿para qué sirve? Para formar membranas celulares, para formar hormonas sexuales, para ver hormonas córticos suprarrenales, así que no hay colesterol malo, o sea, no es que sea malo, ¿no? Porque si tengo colesterol, yo también tengo colesterol, tú también tienes colesterol, todo el mundo tiene colesterol, ¿correcto? El tema son los niveles de colesterol, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco bajo ese concepto del vértigo la siguiente parte, ¿no? Miren acá. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? El oído, escuchan acá, está en íntima comunicación, por supuesto, con la parte de lo que es la protuberancia. Y como ustedes saben, la protuberancia, esta es la parte del bulbo, acá está la protuberancia está en contacto con quién? Con el cerebelo, o sea, con los pedúnculos cerebelosos. ¿Estamos de acuerdo? Y como ya sabemos, el cerebelo tiene que ver con el equilibrio. Entonces, la otra parte, es decir, la parte vestibular, se va a relacionar netamente con el cerebelo. Pero ojo, para que la persona mantenga un equilibrio, no solamente tiene que tener el oído intacto, ¿correcto?, sino que, como hemos visto, la persona también depende de la visión. ¿Por qué? Porque justamente los reflejos oculomotores también permiten mantener una orientación espacial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es solamente la parte vestibular, también depende obviamente de todo lo que es la columna. ¿Por qué? Porque a nivel de todo lo que es la médula es la responsable de inervar a los músculos esqueléticos de miembros superiores e inferiores. Entonces la postura depende también de la médula. Entonces debe haber una íntima relación, ¿estamos de acuerdo?, entre lo que es el oído, el cerebelo, los reflejos oculomotores y también con la médula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es depender de una sola estructura, porque esto de acá, aunque no creas, es más complejo, ¿ya? Esta parte es más compleja. Entonces, dentro de esta parte fisiológica, nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos dos tipos de equilibrio, ¿correcto? Un equilibrio estático, que tiene que ver con la postura, y un equilibrio dinámico, que es el que mantienes cuando tú haces una actividad. Cuando caminas, cuando corres, cuando saltas, también mantienes un equilibrio. Pero ese equilibrio se llama dinámico, o sea, en movimiento, para tratar de mantener en este caso una postura. Entonces, dentro de esto, como vamos a ver, vamos a encontrar que hay regiones responsables de tanto del equilibrio estático como del equilibrio dinámico. Entonces, te había mencionado que dentro de la parte vestibular teníamos el sacro, teníamos el utrículo y teníamos las ámpulas que pertenecían aquí a los conductos semicirculares. Entonces, estas dos regiones también presentan, así como el conducto coclear tiene su órgano de corte, ¿estamos de acuerdo? Haciendo una analogía, aquí vamos a hablar de las máculas, ¿correcto?
máculas también son membranas, también tienen células ciliadas, también tienen células de sostén y también tienen una membrana, así como hay una membrana tectoria, ¿te acuerdas o no? Que estaba donde, en corte, ¿no? Por encima de las células ciliadas, aquí también vamos a encontrar una membrana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene una estructura similar. Ahora, como pueden ver acá, suministran información sensitiva de la posición de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que cuando una persona tiene una afectación en esta región, entonces la persona tiene esa sensación. Acuérdate de eso, ¿no? El término correcto, o sea, la importancia, muchachos, que cuando, acuérdense de algo, cuando uno empieza a hacer una descripción, ¿ya?, de un problema, ¿no?, uno tiene que ser preciso. Una cosa es la historia clínica, una cosa es una historia de emergencia, ¿no?, y otra cosa es una referencia, por ejemplo. Entonces, cuando la historia va a ser leída por otro, tú tienes que ser de manera puntual. Entonces vas a poner paciente con vértigo. Pero ¿cómo sabes que el vértigo? ¿Entiendes? O sea, no puedes poner eso. En todo caso, el vértigo ya iría como un diagnóstico. Pero se tendría que colocar paciente refiere sensación rotatoria del medio externo luego de que hace cambios posicionales de la cabeza. Lo verás, ¿no? Pero tenemos que colocarlo de esa manera para que la persona que lo lea lo entienda. Porque dicen, pero ¿cómo sé que es vértigo? No se puede. La vez pasada también habían hecho una referencia, ¿no? Paciente con pie diabético. Y lo regresaron. El paciente perdió 3 meses. Doctor, me han pedido este test. ¿Y qué era? Es un test donde el paciente se le pone, ¿no?, en decúbito y se utiliza un filamento, que es como una cerda. Y te dan una hoja, porque ya viene el formato, para que tú le coloques en la planta del pie, por ejemplo abajo, 1, acá otra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me entiendes? Y tú tienes que, ahora ahí, tú tienes que ver, la vez pasada también le decía, ¿no?, cuando te acuerdas de la prueba del algodón, no le vas a decir siente o no siente, no puedes. O sea, tú ya le estás induciendo una respuesta. Tú le pones la cerda, es como si te pusiera la cerda en el pie, ¿no? Y obviamente te genera, ¿no? Entonces, desde que hace ese movimiento, significa que hay sensibilidad. Pero estás ahí y la persona no es inmuta, ¿no? Significa que ahí no hay sensibilidad. Entonces tú vas marcando, facilito vas marcando donde no hay sensibilidad, nada más. Y luego te piden evaluar los pulsos pedios, ¿no?, para saber si cataloga o no como un pie diabético. Eso se anexa. Entonces, yo ya no necesito colocar eso, sino que con ese examen yo ya lo catalogo como tal. ¿No lo haces? Ya pues. Entonces, la información tiene que ser leída como tal. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que te digan, no, paciente presenta desvanecimiento. Ah, ya todo el mundo lo entiende, ¿no? Desvanecimiento, o sea, que se cae, ¿no? Tanta cosa. Entonces, eso ya es un mareo, ¿no? Es un mareo. Pero obviamente, si estás pensando en anemia, tengo que hablar de la palidez. Oye, ¿cómo está la piel? ¿Pálida o no? ¿Una cruz, 2 cruces, 3 cruces? En todo caso, se aparece hemoglobina. ¿Cómo están sus conjuntivas? ¿Válidas o no? Entonces, todo va de la mano con la descripción. Entonces, te decía, todo lo que tenga que ver con la posición de la cabeza tiene que ver con el utrículo y con el saco, ¿ya? Entonces, la mácula no es otra cosa que es una membrana que, como puedes ver ahí, tiene también sus células sustentaculares. Y ahora lo que ves acá en azul son las células ciliadas. ¿La estructura es similar o no? Similar. Solamente que acá el detalle es que, miren acá, los filetes nerviosos, ¿correctos? No hay ganglios. ¿Te acuerdas que en la parte contraria había un ganglio? ¿No? Ahí había un ganglio espiral, acá no, ¿ya? Pero van a ir directamente a formar ¿qué? La parte vestibular, ¿correcto? Que finalmente es el nervio vestibular. Y arriba también hay una membrana, ¿no?, tipo gelatinosa, de tejido conectivo, solamente que acá la diferencia es que la parte superficial presenta unos cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos. Por eso es que la membrana recibe esta denominación, ¿no? Se llama membrana ¿qué? Otolítica, ¿cierto? Membrana otolítica. Ahora,
Eso de acá, como pueden ver, presenta cambios en la postura. Como vamos a ver de acá, hay toda una serie de mecanismos, es decir, estas estructuras, escuchen acá, es como un dominó, como vamos a ver. Estas chocan y luego acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese cambio de movimiento, y eso va a liberar energía, va a haber entrada de potasio, o sea, hay serie de cambios, en este caso iónicos, van a generar justamente que la persona, ¿estamos de acuerdo?, genere un impulso para poder conservar, en este caso, la orientación espacial. Entonces, la persona, cuando esté en posición recta, va a mantener una posición de estos cristales, porque al final los cristales son los que van desencadenando esos cambios. Pero cuando la persona agacha la cabeza, estos cristales van a generar unas interacciones. Y esas interacciones producen cambios iónicos. Y esos cambios iónicos son los que generan justamente que la información se propague hasta la corteza para mantener esta posición. Es decir, siempre les ponía la analogía, ¿no? Si yo tengo un vaso con agua, tienes un vaso, o tu botella que tienes ahí, tu botella con agua, ¿correcto? ¿Qué pasa si esa botella la inclino? ¿El agua también va a quedar así? No, el agua queda así, ¿o no? Es lo mismo que tú estás acá. Yo agacho la cabeza, no es que todo el agua se va a voltear, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos la orientación espacial gracias a la presencia de estos cristales. Vuelvo a repetir, se mueven, generan cambios iónicos y mantienen la orientación espacial. Ahora, como puede ver, bueno, esta es ya la parte interna, cómo se ven esos cristales de carbonato de calcio. Entonces, aquí, yéndonos ya a la parte celular, podemos ver entonces que estas células, ¿no?, tienen justamente sus células espectaculares y también sus células ciliadas, que arriba justamente van a tener unos estereocilios y unos sinocilios, que justamente los estereocilios están en la base y el sinocilio está en la porción apical. Y estos de acá van a estar en contacto justamente con estos cristales. Pero si lo vemos en este caso más detallado, vamos a ver esto, ¿no? La presencia justamente de estos enlaces. Entonces, los más pequeños, los que tienen menos longitud, van a tener contacto. Es decir, los pequeños en realidad son los que se movilizan. Y al hacer este contacto, generan este movimiento, ¿correcto? Lo cual va a permitir que el potasio, que está en el medio intracelular, va a generar en este caso su ingreso, ¿correcto?, junto con el calcio, y esto de acá van a generar una reacción a nivel de ese enlace, del enlace de punta, y finalmente esto genera la despolarización. ¿Para qué? Para que justamente muevan a las miocinas, y como ya sabemos nosotros, son estructuras, en este caso contráctiles, que van a desarrollar todo este movimiento. Entonces, cuando una persona agacha la cabeza, los pequeños chocan con los grandes. Durante este choque se genera justamente el cambio, en este caso de la concentración de los iones, o sea, hay un cambio iónico. Y finalmente esto genera ¿qué? Un movimiento, en este caso de la miocina, que es una proteína contráctil, para que luego, recuerden ustedes, esa información es llevada directamente a través de la vía vestibular a las diferentes regiones. Les decía que esto es más complejo, ¿no? Más complejo porque acá no hablamos de una sola estructura, no es como la vía auditiva, ¿no? Todo es seguimiento y termina en la corteza, ¿no? Esto va a ir a más áreas, porque el equilibrio es más complejo dentro del organismo. Ahora, dentro de lo que viene a ser, miren acá, estos son los cambios en la parte ya auditiva, ¿no? No es algo vestibular, pero como pueden ver acá, también a nivel del órgano de Corti, también vamos a ver que hay cambios en la concentración tanto del sodio, del potasio como del cloro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos cambios van a permitir que haya una difusión. Cuando los valores son iguales, normalmente no hay cambios, pero cuando los valores varían, ahí van a haber cambios. Como pueden ver acá, mira la concentración de cloro, mira la concentración allá de cloro, ¿no? Cuando hay una diferencia, eso se llama gradiente. Y mira la concentración de potasio, que es mucho mayor, ¿no? ¿Cuánto es allá en el externo? 5, ¿no? Esa concentración, 5 mil equivalentes. Y miren cuánto ha sacado.
Esto explica por qué en el intra, ¿no? En el intra, el ion más abundante, ¿quién es? El potasio. Lo contrario sucede con el sodio. En el extra, el sodio, ¿cuánto es? 150, y en el intra, ¿correcto o no? Eso explica, entonces, lo que varias veces hemos escuchado, ¿no? El cation más abundante extracelular es el sodio, por eso difunde hacia adentro, y el potasio, que es el más abundante en el intra, por eso difunde hacia afuera. ¿Ya? Ahora, la ámpula, que es lo que estamos viendo acá, ¿recuerdas qué era la ámpula? Las dilataciones, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, ya hemos revisado lo que estaba aquí, el nutrículo y el sacro, a través del estudio de las máculas. Pero las ámpulas, que son esas dilataciones, también tienen la misma conformación. Es decir, presentan sus células de sostén, sus células ciliadas, y en la base de las ciliadas vamos a recoger la información que va a ir justamente hacia el nervio vestíbulo coclear. Pero ojo, el nervio, vestibular. Pero el nervio vestibular, muchachos, no es uno solo. Es decir, cuando nosotros hablamos del vestíbulo coclear, ¿quién forma el vestíbulo coclear? El coclear, que sería uno solo, y el otro sería el vestibular. Pero este vestibular, ¿de dónde recoge ¿De dónde recoge información? Del sáculo, del utrículo, y ¿de dónde más? Y de los conductos semicirculares. Entonces tiene varias ramas, las cuales se van a juntar, ¿estamos de acuerdo? Se van a juntar para formar recién, en este caso, la rama vestibular. ¿Ya? Bien, entonces miren acá, también vamos a encontrar, no podemos llamarle, ¿no? O sea, por la estructura, no podemos llamarle una membrana, ¿no? Sino que en este caso se denomina cúpula, pero sigue siendo una estructura similar, gelatinosa, formada por tejido conectivo. Y esta de acá, normalmente tiene que ver con los cambios, también en la cabeza, pero escúchame, en el caso anterior, ¿con qué tenía que ver el sacro y el utrículo? Con la flexión y extensión de la cabeza, ¿sí o no? En cambio, aquí, las ámpulas, ¿con qué tienen que ver? Con la rotación lateral. ¿Estamos de acuerdo? Con la rotación lateral. O sea, estamos hablando de otro eje. Mientras este es un eje, ¿no? Un eje antero-posterior, este es un eje lateral. Aquí al final los dos son perpendiculares, ¿no? Porque van a formar una vuelta de 90 grados. Igual, cuando la persona está manteniendo la postura dentro de su eje, tiene una forma, pero al girarla también va a cambiar. Igual, estos cambios van a generar esos enlaces de punta que ya hemos hablado. ¿Quién participa? ¿Qué iones participan en ese enlace de punta? El potasio, ¿qué más? El calcio y la miosina, ¿no es cierto? El potasio, y olvídate de el examen. El potasio, el calcio y la miosina. Entonces, dentro de estas vías, ¿no? Dentro de estas vías de equilibrio, vamos a ver entonces que igual participa también el glutamato. Entonces, cuando te pregunten a ti, el neurotransmisor, ¿no es cierto? Que participa dentro de la vía tanto auditiva como del equilibrio, el neurotransmisor viene a ser ¿quién? El glutamato. Ahora, la información que se recoge tanto del sacro y el utrículo como de las ámpulas va a ser llevada justamente a este ganglio, ¿estamos de acuerdo? Que luego va a ir justamente hacia dónde? Van a ir hacia el núcleo, ¿no? Su núcleo. Y el núcleo también se va a encontrar a nivel de protuberancia, también va a llegar, a nivel de la protuberancia, ¿ya? Pero recuerda algo, esta información, ¿a qué área va a ir? ¿A qué corteza? Ahora me dijiste que la vía auditiva iba hasta el lóbulo corteza temporal, ¿sí o no? Área 41. ¿A dónde va esta información? ¿A qué área? Al cerebelo. Te lo había preguntado al inicio de la clase. Al cerebelo. Pero eso es al cerebelo. Igual la corteza. Cuando tú hablas del equilibrio, ¿de qué tipo de sensación es? ¿Qué sensación es? ¿Me escucho? Propioceptiva. Propioceptiva. Claro, es propioceptiva. ¿Sí o no? ¿Y la sensación propioceptiva quién la lleva? Cerebelo. ¿Qué tracto? ¿Me acuerdas o no?
No. Ah, sí, 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 el espino cerebeloso. Espinotalámico lateral. No. Espino cerebeloso. Espino cerebeloso. Espino cerebeloso. Correcto. Ahora, pero ojo, la espino cerebeloso, que su compañera no menciona, tiene que ver desde la parte de apendicular, ¿correcto? Está llevando esa información de la postura. ¿Estamos de acuerdo? Del equilibrio. Claro que estamos hablando desde otro punto de vista, pero, digamos, va a participar, por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ese espino cerebeloso, ¿hacia dónde va a llegar finalmente? El cerebelo. Cerebelo. Por eso volvemos a ver la sensibilidad, ya, para hacerla más sencilla, la sensibilidad proprioceptiva, ¿en qué área de Brodmann se codifica? ¿Área 2? 3, 1, 2. Claro, la somatosensitiva. Entonces, el punto final es en esa área somatosensitiva. No va a ir porque después te puedes plantear en el examen, ¿no? Pensando de que va a ir al área 41. No, al área 41 va la información coclear, nervio coclear, pero vestibular no. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, miren acá. Toda esa información que había llegado, ¿cierto? Recuerda que su núcleo se encuentra a nivel de lo que es la protuberancia. Entonces te decía yo, el equilibrio no solamente depende del oído, sino que también depende de la coordinación de los ocular, y que tiene que ver justamente con los nervios oculomotores. Entonces tiene que haber una relación con estos pares craneales. Y ya sabemos que mientras el 3 y el 4 están ¿a dónde? A nivel del mesencéfalo, el 6 se encuentra a nivel de protuberancia. También está en relación con el nervio espinal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la cabeza está en íntima relación ¿con qué? Con el hombro. Y en el hombro encontramos dos músculos, ¿no? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Y estos músculos están inervados por el accesorio o espinal. También, obviamente, por el tracto vestíbulo espinal, que es lo que se ha mencionado, ¿no? El espino cerebeloso. ¿Te acuerdas o no? Anterior y posterior. Y por supuesto, toda esa información, como toda sensación, porque es una sensación muy positiva, va a pasar por el tálamo. Recuerden que la única sensación que no pasa por el tálamo, ¿cuál será? Del olfato. Olfato. Pero el resto pasa, ¿te acuerdas? Y finalmente llegamos al área 3, 1, 2. ¿Ya? Al área 3. Y ahí tienes justamente las dos vías, ¿estamos de acuerdo? Para explicar justamente los cambios que van a darse. Justamente acá estamos hablando desde la cóclea, ¿no? Desde la cóclea, esto es para ver la vía auditiva, ¿no es cierto? Desde la cóclea. El ganglio espiral, ¿no es cierto? Luego va a venir a todo lo que viene a ser la parte bulbo-protuberancial, luego van a llegar a los que son los polículos y finalmente al tálamo y del tálamo hasta la corteza, ¿no? Esa es la parte auditiva. Pero desde la parte vestibular, ¿no? La parte vestibular, como ya hemos visto, aquí participan varios órganos. Si bien es cierto, desde lo que son los conductos semicirculares, que justamente estamos hablando acá, ¿no? Van a partir hasta este ganglio, ¿no? Van a ir justamente por el, ¿cómo se llama? Por el lemnisco lateral, para luego van a llegar a lo que la relación que tienen, miren acá, con los oculomotores o no. Aquí está la explicación donde va a hacer sinapsis con estos oculomotores. Obviamente va a tener también relación con lo que es el tálamo, con el tálamo, y luego hasta dónde, hasta el área somato sensitiva, ¿no? Que es el área 312. ¿Ya? Sin embargo, aquí vamos a ver que dentro de esta, este es desde el oído, pero dentro de esta parte vamos a ver que van a hacer sinapsis justamente el tracto, en este caso espino cerebeloso, ¿no? La parte del espino cerebeloso posterior, anterior y posterior, que van a hacer también sinapsis en esta región. Entonces, es más complejo, participan más estructuras para hablar del equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero como te decía, todo eso puede traducirse. Ahora alguien dirá, ¿y por qué se produce un vértigo? El vértigo se produce normalmente, a veces porque las personas, el antecedente, ¿no? El uso de piscinas, ¿no?
como no usan protectores, ¿no es cierto? Pero a veces la gente se mete, ¿no?, al mar, ¿no?, a la sequía, qué sé yo, ¿no? O después de bañarse, ¿no? A veces las personas se meten jabón y toda esa vaina acá, ¿no? O sea, jabón remojado, o sea, un montón de cosas que te pueden llevar a que se humedezca o que contenga más agua, ¿no? Ingrese el agua y eso, o también la manipulación también del oído. Todo eso de ahí puede llevarnos a que la persona pueda desarrollar ese vértigo. Ojo, hay vértigos que son benignos. Significa entonces, hay unas pastillas, unos medicamentos que se toman por una semana y eso regulariza ese problema, ¿no? Pero hay otras personas que ya tienen una enfermedad ya de fondo, ¿no? La enfermedad de Meniere, por ejemplo, que hablamos ya de enfermedades de este tipo, así se llama, la enfermedad de Meniere ya tiene que retenerse. Sin embargo, el oído, para ir finalizando esta parte, muchachos, el oído viene a ser, cuando hablamos de un traumatismo, y hablamos del término ragia, que significa justamente sangrado, el oído viene a ser la zona de mayor complejidad. O sea, si yo tengo, muchachos, una hemorragia nasal, compáralo, ¿no? Una hemorragia nasal, una hemorragia ocular, ¿ya? La nasal por traumatismo, golpe, qué sé yo. Ocular, ¿no? Imagínate el ojo destrozado, colgando bien acá, ¿ya? Pero tú lo comparas con una hemorragia de lo que viene el tema, ¿no? O sea, cuando una persona sufre una caída, ¿estamos de acuerdo?, de un piso, de una altura, y dentro de la evaluación uno observa sangrado, ¿no?, por el oído, ya el oído, como sabemos, tiene una comunicación con la base del cráneo. Entonces el pronóstico es reservado. Entonces podrá salirse el ojo, todo lo que quieras, ¿no?, pero no tiene el riesgo y la complejidad como si lo hace un sangrado. O sea, no es normal, ¿no? O sea, producto de un traumatismo. Una cosa es que tengas una heritita o algo así, ¿no? Pero un sangrado, a raíz de un traumatismo, de una caída, es de pronóstico reservado por la comunicación que tiene, vuelvo a repetirlo, con la base del cráneo, ¿no? Bueno, y esa parte es para ti, pues, es un resumen de toda la parte, ¿no?, de todo el oído. Y nos vamos.